El día que mi esposo me dejó por otra mujer, no solo perdí un matrimonio, perdí la vida que había construido durante años, la estabilidad que creía tener, y sobre todo, la versión de mí misma que pensaba que siempre sería suficiente para alguien. Recuerdo perfectamente ese día porque fue tan frío como sus palabras. Estábamos sentados en la sala de la casa que habíamos comprado juntos, una casa que había ayudado a pagar trabajando largas horas mientras él intentaba encontrarse. Así mismo, como solía decir. Yo pensaba que eso era parte del amor. Apoyar, creer, esperar. Pero nunca imaginé que todo ese esfuerzo terminaría en una despedida que no parecía tener ni una sola gota de arrepentimiento. Él me miró sin emoción y dijo que ya no era feliz, que había conocido a alguien más, alguien que lo hacía sentir vivo, alguien que, según él, sí entendía lo que necesitaba. Sus palabras no solo dolieron, destruyeron algo dentro de mí que tardaría mucho tiempo en reconstruirse. Intenté entender, pregunté si había algo que pudiera hacer, si había alguna forma de salvar lo nuestro, pero su decisión ya estaba, tomada mucho antes de esa conversación. Lo peor no fue que se fuera, lo peor fue cómo lo hizo. Dijo que la otra mujer tenía una vida diferente, más estabilidad, más conexiones, más oportunidades. Básicamente, me hizo sentir como si yo fuera un error que necesitaba corregir. Como si todos esos años juntos no hubieran sido suficientes. En cuestión de semanas, él ya estaba viviendo con ella. Y yo estaba sola. Tuve que dejar la casa porque no podía pagarla sola. Me mudé a un pequeño apartamento que apenas podía costear. Pasé de tener una vida cómoda a contar cada dólar para poder sobrevivir. Hubo noches en las que me sentaba en el piso de ese pequeño lugar preguntándome en qué momento todo se había derrumbado. Pero el dolor tiene algo curioso. O te destruye completamente, o te obliga a cambiar. Y yo decidí cambiar. Al principio, no fue fácil. Hubo días en los que no quería levantarme de la cama. Días en los que ver parejas en la calle me hacía sentir un vacío enorme. Días en los que dudaba de mí, de mi valor, de todo lo que era. Pero poco a poco empecé a reconstruirme. Conseguí un nuevo trabajo. Empecé a aprender cosas que antes no me había permitido explorar. Me enfoqué en mí, en crecer, en avanzar, en demostrarme que no necesitaba a nadie para salir adelante. Pasaron los meses, luego los años, y mi vida comenzó a cambiar de una manera que nunca imaginé. Con esfuerzo y disciplina logré abrir mi propio negocio. Algo pequeño al inicio, pero que con el tiempo empezó a crecer. Conocí nuevas personas, construí nuevas amistades, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz conmigo misma. Ya no pensaba en él. Ya no me dolía su ausencia, hasta que un día volvió. Fue completamente inesperado. Recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Al principio pensé que era algo sin importancia, pero cuando abrí el mensaje sentí un pequeño impacto al ver su nombre. Después de tantos años, él estaba de vuelta. Decía que necesitaba hablar conmigo, que era importante, que por favor le diera una oportunidad. Durante unos segundos me quedé mirando el mensaje sin saber qué hacer. Una parte de mí quería ignorarlo, cerrar ese capítulo, definitivamente. Pero otra parte, una parte curiosa, quería saber qué había pasado. Acepté verlo. Nos encontramos en un café. Cuando llegó, lo primero que noté fue que no era el mismo hombre que había conocido. Se veía cansado, más viejo, más derrotado. Se sentó frente a mí y durante unos segundos no dijo nada. Solo me miró como si no supiera por dónde empezar. Finalmente habló. Me dijo que su vida no había salido como esperaba, que la mujer por la que me dejó no era quien él pensaba, que lo había dejado después de un tiempo, que perdió su trabajo, que las cosas se complicaron, y entonces dijo algo que nunca pensé escuchar. Me equivoqué. Esas palabras, que años atrás habrían significado todo para mí, ahora no provocaron nada, ni alegría, ni tristeza, solo indiferencia. Me dijo que había estado pensando mucho en mí, que se daba cuenta de lo que había perdido, que nadie lo había apoyado como yo lo hice, que nunca debió irse. Luego bajó la mirada y dijo lo que realmente quería decir desde el principio. Necesitaba ayuda, dinero, una oportunidad, tal vez volver a empezar. Conmigo. Lo escuché en silencio. Cada palabra que salía de su boca confirmaba algo que ya sabía. No había cambiado. Solo estaba desesperado. Durante unos segundos no dije nada.
Y luego hice algo que ni yo misma esperaba. Sonreí. Pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de claridad. Le dije que lo entendía. Que entendía que la vida a veces no sale como uno espera. Que entendía que cometer errores es parte de ser humano. Y que esperaba sinceramente que encontrara la manera de salir adelante. Pero también le dije algo más. Le dije que la mujer que él había dejado atrás ya no existía. Que yo ya no era la persona que esperaba, que perdonaba todo, que se quedaba aunque la destruyeran. Que ahora era alguien que se respetaba, que había aprendido a elegir quién merece estar en su vida y que él ya no era una de esas personas. Su expresión cambió. Intentó decir algo, pero ya no había nada más que decir, porque en ese momento, por primera vez en muchos años, entendí algo con total claridad. El verdadero cierre no es cuando alguien se va, es cuando deja de tener poder sobre ti. Me levanté de la mesa, dejé el dinero del café y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Y mientras salía, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era dolor, no era tristeza, era libertad. Porque a veces la vida no te quita a las personas para castigarte. Te las quita, para mostrarte quién nunca debió quedarse. Salí de ese café con una sensación que no sabía cómo explicar, pero que se sentía ligera, como si durante años hubiera estado cargando algo invisible, y finalmente lo hubiera dejado atrás en esa mesa. Caminé varias cuadras sin rumbo, solo dejándome llevar por el momento, respirando profundo, sintiendo el aire frío en mi rostro como si fuera la primera vez en mucho tiempo que realmente estaba presente, pero esa no fue la última vez que supe de él. Durante los días siguientes intentó contactarme varias veces. Llamadas perdidas, mensajes largos, incluso correos electrónicos donde repetía lo mismo una y otra vez. Que había cambiado, que estaba arrepentido, que necesitaba una segunda oportunidad. Al principio los leía por simple curiosidad, pero con el tiempo dejé de abrirlos. No porque me dolieran, sino porque ya no tenían ningún peso en mi vida. Sin embargo, hubo algo que sí me hizo detenerme. Una noche, después de un largo día de trabajo, recibí un mensaje diferente. No era como los anteriores, era corto, directo. Estoy perdiendo todo. De verdad necesito tu ayuda. No sé por qué ese mensaje me afectó más que los otros. Tal vez porque por un segundo me recordó a la persona que yo fui antes. A esa versión de mí que siempre corría a salvar, a ayudar, a sostener incluso cuando nadie la sostenía a ella. Y por un instante, dudé. Esa duda me asustó más que cualquier cosa, porque me hizo darme cuenta de que, aunque había avanzado, todavía había una parte de mí que recordaba lo que era amar sin medida. Pero esta vez fue diferente. No respondí de inmediato. En lugar de eso, me senté en el sofá de mi casa, una casa que ahora sí era completamente mía, fruto de mi trabajo, de mis decisiones, de mi crecimiento, y me obligué a pensar con claridad. Recordé cada noche en la que lloré sola, cada momento en el que me sentí insuficiente, cada palabra que él dijo cuando decidió irse, y entonces entendí algo que terminó de cerrar ese capítulo. Ayudarlo no sería un acto de bondad. Sería volver a abrir una puerta que me costó años cerrar. Así que esa noche, por primera vez, escribí una respuesta. Pero no fue la respuesta que él esperaba. Le dije que esperaba que encontrara la manera de salir adelante, que creía en la capacidad de las personas para levantarse, incluso en los momentos más difíciles, pero que esa vez tenía que hacerlo sin mí. Después de enviar ese mensaje, bloqueé su número, no por rabia, no por resentimiento, sino por respeto hacia mí misma. Pensé que ahí terminaría todo, pero la vida, una vez más, tenía algo más preparado. Unas semanas después, estaba en la oficina revisando unos documentos cuando una de mis asistentes tocó la puerta y me dijo que alguien quería hablar conmigo en recepción. Cuando pregunté quién era, me dijo que no había querido dar su nombre. Bajé sin pensar demasiado y cuando lo vi, entendí. Era él. Pero no era el mismo hombre que había visto en el café. Esta vez se veía aún más deteriorado. Su ropa estaba descuidada, su mirada apagada, y había algo en su postura que reflejaba una derrota mucho más profunda. Se acercó, lentamente. Y antes de que pudiera decir algo, noté algo en sus ojos que no había visto antes. Vergüenza. No dijo mucho. Solo repitió lo mismo.
que necesitaba ayuda, que no tenía a nadie más, que yo era la única persona que siempre había estado para él. Durante unos segundos, el silencio entre nosotros fue absoluto. Podía sentir cómo el pasado intentaba colarse en ese momento, pero también podía sentir algo mucho más fuerte. Mi presente, mi estabilidad, mi paz. Respiré profundo y lo miré directamente. Y entonces, le dije algo que, en otro tiempo, nunca habría sido capaz de decir. Le dije que lo que estaba viviendo no era casualidad, que las decisiones tienen consecuencias, que todos, en algún momento tenemos que enfrentar lo que hicimos, pero también le dije algo más. Le dije que yo ya no era su lugar seguro, que ese espacio lo perdió el día que decidió irse sin mirar atrás, que yo no era su solución, y que tenía que aprender a construir una nueva vida, sin depender de alguien más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez, no me movió. Porque entendí algo que cambió completamente mi forma de ver las cosas. Sentir compasión no significa regresar. Entender. El dolor de alguien no significa cargar con él. Y ayudar no siempre es quedarse.